Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de repaso. En esta ocasión vamos a hablar del transporte celular. El transporte celular es una funcionalidad o parte de las funcionalidades que tienen las membranas celulares. Nos va a permitir la introducción o la expulsión de sustancias, ya sea la necesidad de la célula, hacia el interior o el exterior de la célula, algo que llamamos el medio extracelular y el medio intracelular. Esto ya sea por necesidad, ya sea por algún requerimiento o alguna situación en específico que pueda tener la celulita. En pocas palabras, son diferentes procesos que nos van a permitir obtener algún componente o alguna materia prima o expulsar algún tipo de desecho. Es fundamental pues para el funcionamiento adecuado de la célula y pues vamos a ver que tenemos diferentes tipos de mecanismos dentro de lo que es el transporte celular. Para poderle dar la introducción, pues vemos la siguiente diapositiva, en el cual nosotros vemos que el transporte celular se nos puede dividir en dos grandes, o que se toman en consideración dos grandes aspectos. El tamaño de la molécula como tal, y si se lleva a cabo algún proceso en específico, ¿no? El transporte celular, por lo tanto, si estamos hablando de moléculas pequeñas o de moléculas muy simples, como pueden ser algunos elementos, pueden ser algunos gases o algunas moléculas pues de un peso molecular pequeño, podríamos hablar de algún tipo específico de transporte, mientras que si estamos hablando de moléculas más grandes con un peso mayor, estaríamos hablando de otro tipo de proceso. Entonces, de acuerdo a estas necesidades, ¿qué tipos de transporte podríamos tener? Podríamos tener el transporte pasivo, principalmente, y el transporte activo. ¿Cuál es la diferencia entre el transporte pasivo y el transporte activo? Pues el transporte pasivo no gasta energía y el activo sí gasta energía. Entonces, serían las principales grandes diferencias de un transporte y otro. Transporte pasivo, simple difusión, las sustancias pasan las membranitas o la pasan a través de alguna proteína de canal, y mientras que el transporte activo sí necesita energía o gasto energético para permitir el flujo de alguna sustancia o algún componente. Aquí incluso podríamos estar hablando hasta de formamientos de membrana, entonces estamos hablando de un gasto energético importante. ¿Qué tenemos dentro del transporte pasivo? Pues la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis, que vamos a hablar un poquito de ellas, de estos, un poquito más adelante. Mientras que el transporte activo podríamos estar hablando de transportes como el transporte por medio de bombas o de deformación de membrana. Y dentro de este transporte por deformación de membranas tendríamos la endocitosis y la exocitosis, que como su nombre lo dice, endocitosis es un mecanismo por el cual la célula va a meter sustancias o moléculas grandes a su interior. Lo podríamos comparar con un proceso digestivo, un proceso de alimentación, mientras que la exocitosis es un proceso de excreción, es decir, que la célula por medio de exocitosis va a expulsar algo no deseado, ya sea algún desecho o alguna sustancia que ya, o componente que ya no está utilizando. Entonces, tenemos la endocitosis, exocitosis, parte de los transportes por medio de formamiento de membrana, que a su vez forma parte del transporte activo. Y finalmente, pues dentro de lo que es la endocitosis tenemos la fagocitosis y la pinocitosis que funcionan pues, de diferentes necesidades, ¿no? Que vamos a ir explicando un poquito más adelante. Entonces, es un pequeño resumen de lo que vamos a ver a continuación. Primero, nosotros lo que tenemos que entender es que la célula tiene esta membranita que le va a permitir la introducción o la expulsión de ciertas sustancias. Esta membranita también pues se encarga de la protección de la misma célula. Eh, y a su vez, también vamos a explicar un gran fenómeno que sucede como tal en las células. Este gran fenómeno se llama ósmosis. ¿De qué se trata la ósmosis, jóvenes? Pues la ósmosis es la variación del agua hacia sustancias con un gradiente diferente. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de qué tipo de concentración o qué concentraciones tengamos, el agua va a tener por naturalidad intentar equilibrar el medio. Las células están o habitan en un medio acuoso, ¿verdad? Que están recubiertos de lo que es lo que nosotros llamamos un medio extracelular. Si dentro de este medio extracelular las concentraciones cambian, la célula lo que va a intentar
equilibrar su medio. Equilibrar si alrededor de la célula hay un desajuste como tal, entonces las células van a permitir o van a generar este equilibrio, por mencionarlo de alguna forma. Entonces, jóvenes, ¿cómo se genera un desequilibrio en lo que es el medio extracelular? Si tenemos de repente diferentes concentraciones de sales o de algún soluto, ¿sí? En nuestro medio, como tal, en nuestro cuerpo podría haber grandes cantidades o bajas cantidades de sales. Dependiendo de las circunstancias, la célula va a intentar regular esta cuestión, como ya sea liberando agua o absorbiendo agua. Para que nos quede más claro, vamos a ver los siguientes ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sale? Nosotros tenemos que saber, por ejemplo, que existen diferentes condiciones en las cuales puede estar un medio. ¿Cómo es esto? Pues bueno, existen las condiciones llamadas condición hipertónica, condición isotónica y condición hipotónica. ¿Qué quiere decir esto? Una condición hipertónica es cuando tenemos mucho soluto. Tenemos grandes cantidades de soluto. En una condición isotónica es cuando tenemos un equilibrio de soluto y solvente, que pueden ser sales y agua. Y una condición hipotónica es cuando tenemos baja cantidad de sales o de soluto. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a estas condiciones, la célula va a tener un comportamiento diferente. ¿Cómo la célula va a equilibrar su medio? Muy simple. Si, por ejemplo, la célula está en una condición hipertónica, es decir, que hay exceso de soluto, lo que va a hacer es sacar agua de su interior para que en el exterior se pueda generar una concentración equilibrada. ¿Sale? Entonces la célula va a traspasar su agua para ver si puede equilibrar el medio. Hay que recordar que esto no lo hacen de manera individual, son millones de células haciéndolo al mismo tiempo, por lo tanto sí pueden generar algún cambio. Entonces, chicos, tenemos esa cuestión, una condición hipertónica, la célula saca su agua, pero cuando esto es demasiado extremo, cuando esto es demasiado intenso, la célula puede sufrir cambios, puede sufrir daños, que estos van a depender de acuerdo a qué célula estemos hablando. Por ejemplo, una célula vegetal que esté en una condición hipertónica y que esté sacando agua de su interior, se le dice que entra en un estado de plasmólisis. ¿Qué quiere decir esto? Que su plasma se lisó, desapareció. ¿Por qué? Porque sacó el agua hacia el exterior. Entonces su plasma lo perdió, por eso le hicimos plasmólisis. Lisis es destrucción, plasma, pues el plasma como tal. Entonces se lisó, se desapareció su plasma. Esto en células vegetales, mientras que en células animales es diferente, se le llama crenación. Y esta crenación es muy evidente porque las células animales se pueden formar o se pueden ganar la forma de pasa como tal, ¿no? Se achicharran, se exprimen totalmente su agua y quedan en esta forma, todas comprimidas, por así decirlo. ¿Por qué las células vegetales no pierden su forma y las células animales sí pierden su forma? Pues gracias a que las células vegetales tienen una estructura muy rígida llamada pared celular. Esto les permite mantener su forma, aunque por el interior no tengan absolutamente nada de líquido, nada de agua. En el exterior todavía pueden mantener su estructura. Mientras que las células animales, como no tienen una membrana o no tienen una estructura externa como las células vegetales, pues estas sí suelen deformarse como tal. ¿Sí? Entonces, esto es lo que pasa con una célula cuando está en una condición hipertónica, es decir, con muchísima sales, con muchísimo soluto. Empieza a sacar agua, el agua sale y la célula empieza a perder el agua en su interior. Y dependiendo si es una célula animal o una célula vegetal, estas pueden estar en un estado diferente. Mientras que si estamos en una condición isotónica, por otro lado, aquí no hay problema. ¿Por qué? Porque la célula está en perfecto equilibrio. Entonces, la célula simplemente se dice que está equilibrada. No pasa nada. Una condición isotónica es una condición en equilibrio donde la célula está también
equilibrada. ¿Equilibrada en cuanto a qué? Sales y soluto. Por lo tanto, perdón, soluto y solvente. Por lo tanto, la célula se mantiene sana, se mantiene normal, se mantiene en un estado y en una forma adecuada y correcta. Sería la parte equilibrada. Y del otro lado tenemos la condición hipotónica, el otro extremo. Es cuando tenemos una condición en la cual hay pocas sales como tal. Lo que va a hacer precisamente la célula es absorber agua para que esté el equilibrio en el exterior. Esto puede provocar también daños en la célula. En caso de una célula vegetal, se le dice que se pone turgente o que se hincha, mientras que una célula animal también puede estar hinchada o turgente, pero puede llegar al extremo de destruirse y se le llama lisis. ¿Sale? Lisis. Lisis. Ahí. Entonces, una célula vegetal no revienta o no suele reventar porque su cubierta lo protege, esa cubierta llamada pared celular, mientras que las células animales, como no tienen una pared celular, como nada más tienen una membranita como tal, pueden llegar a reventar y se pueden llegar a alisar del exceso de agua que puedan meter en su interior. Entonces, chicos, de acuerdo a qué condición estemos como tal hablando, es el comportamiento que va a tener la célula y este comportamiento como tal de la célula puede llevarlo a deformarse, destruirse o perder parte de la integridad de la misma célula. Todo en el afán de regular su medio. Este proceso, chicos, de que el agua pase por a través de una membrana para equilibrar un medio se le llama ósmosis. Es un fenómeno que se puede ver de forma natural en todas las células como tal, que permiten precisamente ese equilibrio entre soluto y solvente. Esto, acuérdense, lo denominamos parte del transporte pasivo, porque el agua puede, de acuerdo a ciertas necesidades, pasar libremente por la membranita. Entonces, pues tenemos esta situación. Después tenemos los demás tipos de transporte. Tenemos el transporte, dentro de los transportes pasivos, tenemos difusión simple, facilitada y por proteínas de canal. ¿Sale? ¿Cómo es esto? Una difusión simple es cuando puede pasar la membranita sin ningún impedimento. Generalmente lo pasan sustancias importantes y gases, como por ejemplo el dióxido de carbono y el oxígeno. Recordando, el transporte pasivo no hay gasto energético. Una difusión facilitada es por medio de algunas estructuras, permite el paso de sustancias un poquito más grandes, como puede ser la glucosa. Y por proteínas de canal, pues también son proteínas, son estructuras que son como una pequeña caseta en la cual pues pasan ciertos componentes, pero pasan de cantidades pequeñas. Por ejemplo, sales como el sodio, el potasio, el calcio, entre otras sustancias, pero lo hacen en cuentagotas, es decir, en poca cantidad. ¿Vale? Entonces, el transporte pasivo, recalcarlo, que es principalmente moléculas pequeñas, no se gasta energía y que normalmente son sustancias de gran importancia o que se utilizan muchísimo. Como tal, esto es dentro del transporte pasivo. Por otro lado, el transporte activo, habíamos mencionado que tenemos transportes por bombas, como la bomba sodio-potasio, que es una de las bombas de transporte más famosas que tenemos en las células, que van a permitir la entrada de sodio y potasio. Ah, pero me dirán, igual que la difusión por canales, ¿no? Proteínas por canales. Sí, pero la diferencia de la bomba y sodio-potasio es que lo permite la entrada en grandes cantidades. A diferencia de las proteínas de canal. Recordemos que las proteínas de canal permiten la entrada de pocas cantidades, en pocas palabras, de una molécula en una molécula, mientras que las bombas permiten la entrada en cantidades al mayoreo, grandes cantidades. Recordando que obviamente los transportes por bombas tienen gasto energético, por lo tanto, son parte del transporte o de los transportes activos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues bueno, las bombas como tal, el transporte de bombas gastan energías, son parte del transporte activo y lo hacen en grandes cantidades, ¿vale? Y finalmente tendríamos los transportes por deformamiento de membrana.
destacando la endocitosis. Recordemos, es hacia adentro. Estos son procesos de introducción, son procesos que los podemos comparar como un proceso de alimentación. Aquí tenemos destacados tres principales: la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis por receptores. ¿Cuál es la función y la diferencia de cada uno? Pues la fagocitosis se encarga de introducir partículas sólidas al interior de la célula. ¿Qué pueden ser estas partículas sólidas? Pueden ser otras células como tal, o principalmente, o complejos moleculares muy grandes. Se les llama precisamente deformamiento de membranas porque literalmente la membranita celular se deforma para envolver esa partícula sólida que está en el exterior y posteriormente introducirla adentro, donde en definitiva más adelante va a ser degradada y se obtendrán ciertos componentes o ciertos nutrientes de este componente o esta partícula sólida. Entonces, es un proceso totalmente alimenticio. Es como con nosotros cuando le damos una mordida a una hamburguesa, cuando le damos una mordida a algo sólido, ¿no? Por otro lado, tenemos la pinocitosis. ¿Qué es la pinocitosis? Bueno, también un deformamiento de membrana, pero en este caso, en vez de introducir partículas sólidas, son partículas que pueden estar disueltas en un medio líquido, como tal. Entonces, jala parejo, se deforma la membranita, entra, envuelve lo que esté en el exterior y lo introduce, ¿no? Entonces aquí pueden ir pequeñas reservas o pequeñas acumulaciones de agua y algunos componentes como pueden ser sales, como pueden ser algunas moléculas pequeñas como la glucosa o algunos otros carbohidratos, etcétera, 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 ¿no? Se podría distinguir en pocas palabras que la fagocitosis es la absorción de partículas sólidas, mientras que la pinocitosis es la absorción de partículas disueltas en agua. Y finalmente tenemos la endocitosis por receptores, que esta es muy sencilla. Son una deformación de membrana, ¿sí? En la cual lo que va a introducir son cosas que va a elegir. Aquí se llama precisamente selectiva porque va a elegir qué introducir. No va a introducir indiscriminadamente, va a introducir de acuerdo a ciertas necesidades específicas, como algunas sales, algunos minerales, podría ser vitaminas, carbohidratos, lípidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está seleccionando. Aquí selecciona, no es indiscriminado, selecciona qué va a introducir. Entonces, por eso le llamamos endocitosis por receptores. Y finalmente, jóvenes, ver esta última imagen, en la cual, una de estas últimas imágenes, en las cuales nosotros podemos más o menos ver cómo son estas difusiones. Por ejemplo, aquí tenemos precisamente difusión facilitada, que tenemos aquí cómo van entrando ciertas partículas de difusión simple, ¿no? Que entran con relativa, pues sí, facilidad a través ya sea del traspaso directo a la membrana o alguna proteína en específico. O ya sea un transporte activo en la cual tenemos ciertas proteínas como son las bombas que me van a permitir la entrada y la salida de algunos componentes, pero a una escala y a una concentración pues mucho mayor. Y ya para último, para terminar este tema, lo único que nosotros mencionaríamos es precisamente pues destacar esta imagen que va a continuación, que más o menos así nosotros observaríamos cómo es el transporte, que es un proceso bastante complicado, que es un proceso bastante complejo, en el cual diferentes moléculas están interactuando, donde se está llevando a cabo intercambio entre diferentes moléculas, entre algunas sustancias, entre energía, para poder permitir y facilitar que la célula pueda obtener sus requerimientos, ya sean biomoleculares, vitamínicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esto terminaremos este tema, este video repaso, y pues muchas gracias por su atención.